En América Latina. Se trata de una de las conferencias que integran, como ustedes saben, el ciclo de conferencias La democracia en el momento actual, que realiza el Tribunal Electoral de Panamá a través de su Instituto de Estudios Democráticos. Desde julio de este año y que pretende prolongar sus actividades hasta diciembre de este mismo año, en el marco de los 30 años de la refundación del Tribunal Electoral de Panamá y una revisión pues, de la situación de la democracia en nuestro país y en todo el continente. El doctor Pérez Liñán es profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Es editor principal de la Latin American Research Review, la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Su trabajo explora cuestiones de democratización, de diseño institucional, de Estado de Derecho en perspectiva comparada. Es autor de importantes libros como Juicio Político del Presidente y la nueva inestabilidad política en América Latina, y Democracies and Dictatorships in Latin America, Emergence, Survival and Fall, con Scott Mainwaring. Es un conocedor de primera mano de los temas de la democracia y América Latina, como toda una larga ya carrera académica lo indica, y estamos muy orgullosos de tenerlo en el grupo de conferencistas que hemos podido invitar para compartir su conocimiento con la comunidad de académicos y de ciudadanos panameños interesados en la evolución de la democracia. Sin más preámbulo, entonces los dejamos con las palabras del doctor Pérez Liñán. Muchas gracias, Salvador. Es un placer estar con ustedes hoy y quiero agradecerme especialmente al INED y por extensión al Tribunal Electoral por esta invitación que realmente es una oportunidad fantástica. El trabajo que voy a presentar hoy es justamente basado en uno de los libros que fue recién mencionado en la presentación, y es un libro que hemos publicado con Scott Mainwaring, mi colega en la Universidad de Notre Dame, hace ya algunos años, pero que está ahora por salir publicado al castellano a través del Fondo de Cultura Económica. Esperábamos que el libro saliera publicado en castellano a comienzos de este año, pero por supuesto la situación actual demoró su publicación. Pero este libro, que en español se llama Democracias y Dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, constituye el núcleo del tema sobre el cual quisiera hablar hoy. Y este es un libro en el cual enfatizamos especialmente el papel de las élites políticas en el surgimiento de la democracia y en la supervivencia de la democracia. De manera tal que el libro pone un énfasis especial y busca sobre todo, como les voy a mostrar ahora, buscar evidencia empírica sustantiva para el papel central que las élites políticas y sus compromisos con la democracia tienen en el surgimiento de las democracias y en su supervivencia. Y por supuesto, este tema de las élites políticas, intuitivamente siempre supimos que es un tema importante, pero creo que está ganando un nuevo interés hoy en día, está ganando nueva atención, en parte como resultado de los procesos preocupantes de erosión democrática que hemos visto en varias democracias en todo el mundo, no solo en América Latina, sino también en Europa, en países en donde no esperábamos que la democracia se erosionara, como Hungría o como Polonia. Y por supuesto la elección de Donald Trump en Estados Unidos provocó una gran preocupación teórica alrededor del problema de la erosión democrática, que en estas discusiones emergentes creo que las preocupaciones tienden a enfatizar de diferentes maneras, tratando de encontrar diferentes vocabularios, tienden a enfatizar el papel central que las élites políticas juegan en este proceso. Entonces, por ejemplo, el libro reciente de Levitsky Ziblatt, Cómo mueren las democracias, que es un libro muy influyente,
articula esta idea de contención institucional, la idea de que los políticos que tienen poder tienen que ejercer algún tipo de autocontención para no explotar sus capacidades institucionales al máximo cuando enfrentan a la oposición, porque si utilizan sus capacidades institucionales, su poder político sin autolimitarse, entonces eso tiende inevitablemente a erosionar la democracia. El último libro de Catherine Seeking, una gran estudiosa de los derechos humanos de la Universidad de Harvard, que se llama La cara oculta de los derechos, es un libro muy interesante porque ella toma la discusión sobre derechos humanos y enfatiza que buena parte de nuestras discusiones se centran en el problema de los derechos, pero rara vez se centran en el problema de las responsabilidades. Entonces, este libro hace toda una reivindicación del problema de teorizar y explorar las responsabilidades ciudadanas como parte justamente de la defensa de nuestro compromiso con los derechos humanos. Entonces, creo que hay un interés creciente por este problema de la responsabilidad y el rol de las élites en el surgimiento y supervivencia de la democracia, y este libro, justamente, como van a ver, apunta a abordar ese problema. De algún modo, este problema de la cuestión de las élites es un poco sorprendente y difícil de procesar para la ciencia política, porque las teorías tradicionales de la democracia tendían a enfatizar el papel de las condiciones estructurales como fuentes, como orígenes, como causas del surgimiento de la democracia. Condiciones estructurales como la modernización, la idea de que, por ejemplo, un mayor desarrollo económico era el motor histórico que permitía el surgimiento de las democracias, pensando en la experiencia de Europa y Estados Unidos, y existían en la versión más optimista de la teoría de la modernización en los años 60 y 70, la idea de que a medida que los países se desarrollaban iban a tener más probabilidad de volverse democráticos. Por supuesto, esta idea fue altamente cuestionada después. La idea de que la desigualdad es un impedimento para la democratización ha sido históricamente una idea muy intuitiva y ha resurgido a principios del siglo XXI con algunos trabajos muy influyentes, por ejemplo, el trabajo de Acemoglu y Robinson, que han desarrollado modelos formales basados en teorías económicas sobre de qué modo la desigualdad constituye un obstáculo para la democracia, porque según estas teorías, las élites económicas tienen menos incentivos para democratizar el sistema o permitir la democracia cuando temen la redistribución del ingreso. Y también, por supuesto, hay teorías sobre recursos naturales que enfatizan que los países en los cuales el Estado depende de los recursos naturales para sustentarse, Venezuela es el caso que viene inmediatamente a la mente, pero por supuesto los países del Golfo Pérsico también, son países en los cuales la democracia tiene a menudo serios problemas porque el Estado es esencialmente autónomo de la sociedad y puede utilizar estos recursos para imponerse sobre la sociedad. Todas estas teorías clásicas y muy influyentes enfatizan condiciones estructurales, no enfatizan de ninguna manera, excepto de una manera superestructural, por decirlo de alguna manera, no enfatizan el rol, la responsabilidad, la autonomía de las élites políticas. Nuestro trabajo, en cambio, enfatiza la idea de agencia, es decir, la idea de que las élites políticas, por supuesto, el presidente o la presidenta, las y los miembros del Congreso, líderes de los partidos políticos y líderes de organizaciones civiles importantes como sindicatos, organizaciones empresariales, líderes militares, dependiendo del periodo histórico, las élites políticas constituyen diferentes tipos de liderazgo, pero estamos hablando de los agentes, las personas que tienen capacidad para definir de algún modo el juego político. Y nuestra idea es que estas personas sus compromisos con la democracia son decisivos para definir el surgimiento y la caída de las democracias en cualquier momento. De nuevo, una idea bastante intuitiva, pero difícil de operacionalizar desde la ciencia política. En parte es difícil operacionalizar esta idea desde la ciencia política porque las teorías sobre la democracia que pensaron el papel de los actores, más concretamente, hasta ahora tienden a tener dos formatos. O bien son teorías basadas en teoría de juegos, teorías con modelos formales, en los cuales el supuesto es que, en general, que los agentes persiguen el poder
por alguna razón y por lo tanto la cuestión es bajo qué condiciones los incentivos los llevan a democratizar el sistema o los llevan a aceptar la democracia, o bien la idea es que en estos modelos, como en el ejemplo de Acemoglu y Robinson que mencionaba antes, las élites económicas tienen incentivos económicos para promover más o menos la democracia y de acuerdo con estos incentivos persiguen sus objetivos del régimen político. En este caso existe una idea de agencia, pero la idea de agencia es superestructural, algún tipo de interés que es previo de alguna manera y que la reduce. Hay otras teorías que enfatizaron la idea de agencia, por ejemplo, los trabajos históricos de Juan Linz, algunos trabajos de Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter, que enfatizaron la idea de agencia como la idea de que los actores políticos, los líderes políticos, tienen un rol central en los momentos claves de transición democrática, en el caso de O'Donnell y Schmitter, o en los momentos claves de quiebre de la democracia, en el caso de Linz. Pero estas teorías, de algún modo, se centraron en esos momentos claves de cambio político y pensaron la agencia como algo casi impredecible, algo muy difícil de sistematizar, como el espacio de acción que tienen los actores políticos de una manera que es difícil de sistematizar desde el punto de vista teórico. Entonces hay un alto grado de indeterminación en estas teorías. Nuestro trabajo con Scott Mainwaring trata de rescatar la idea de agencia, pero al mismo tiempo ponerla en un contexto que pueda ser analizado desde un punto de vista sistemático y empírico. Cuando hablamos de agencia, hablamos fundamentalmente de que las élites políticas tienen autonomía para formular sus preferencias, que tienen capacidad para actuar, que tienen poder transformador, justamente porque tienen recursos políticos a su disposición, que son los que, como resultado de la lucha política, definen que el régimen político avance en el proceso de democratización o retroceda, y tienen fundamentalmente, como consecuencia de todo lo anterior, tienen responsabilidad por las acciones que deciden en ese contexto histórico. Entonces, la idea de agencia implica, por supuesto, una idea de responsabilidad histórica que no podemos eludir y que tenemos que rescatar. Ahora, el problema es cómo podemos pensar esta idea de agencia en el contexto de un estudio empírico, causal, sobre las causas de la democracia y las causas de su caída. Después de discutir esto por muchos años, en este libro con Scott Mainwaring identificamos dos conceptos claves. El primer concepto, que es el más importante en términos de los resultados empíricos que les voy a mostrar después, es la idea de las preferencias normativas por la democracia. Esto de nuevo puede parecer trivial, pero no lo es cuando miramos las teorías existentes sobre los orígenes de la democracia. La idea fundamental aquí es que en ciertos contextos históricos, los actores políticos con poder están comprometidos desde un punto de vista normativo con la democracia como principio político. Y asignan a la democracia, al régimen democrático, al funcionamiento del régimen democrático, un valor en sí mismo. Esto lo hemos visto, por supuesto, crecer en América Latina a partir de las transiciones a la democracia en los años 80 y 90. Pero hay otros contextos históricos, por ejemplo, si pensamos en los años 70 o en los años 40 o los años 30, en los cuales muchos actores tienen preferencias normativas que no representan un compromiso con la democracia. En algunos contextos históricos tienen preferencias normativas que son puramente instrumentales. Dicen que defienden la democracia porque les permite ganar legitimidad, pero realmente lo que defienden es cualquier arreglo político que produzca los resultados de política pública que los benefician en ese contexto particular. Entonces tienen una ambigüedad con respecto a la democracia, que es muy común en muchos periodos de América Latina, y que hace que, a pesar de que dicen que se comprometen con la democracia porque es lo correcto decir en cierto momento histórico, no necesariamente hay un compromiso real. Y hay otros contextos históricos en los cuales, en realidad, ni siquiera los actores políticos, o algunos actores políticos, ni siquiera muestran mayor ambigüedad. Lo que muestran, lo que expresan claramente, es un cierto compromiso con formas de gobierno que no son democráticas. Entonces, en los años 60 y 70, especialmente después de la Revolución Cubana, buena parte de la juventud en América Latina abrazó un modelo de organización política, un ideal político que era revolucionario, y realmente
cuestionaba la democracia liberal como este régimen formal, imperfecto, burgués. Entonces realmente lo que estaban proponiendo, y eso era muy explícito, era otra cosa. Quizás podían pensarlo como una forma superior de democracia, pero no era la democracia liberal de la que estamos hablando. Después me voy a referir un poco a la definición de democracia en la cual nos centramos. Hay otros momentos históricos en los 30 en los cuales los actores latinoamericanos o algunos actores latinoamericanos abrazan modelos fascistas que vienen de Europa con diferentes matices y realmente, de nuevo, rechazan la democracia liberal como un modelo de gobierno imperfecto y muy explícitamente promueven una forma alternativa de gobierno. Entonces, lo que hicimos para capturar este fenómeno es que contratamos unos 19 asistentes de investigación y les pedimos que leyeran, esto fue un enorme trabajo, les pedimos que leyeran la bibliografía, la principal bibliografía histórica, la bibliografía histórica más convencional sobre los 20 países latinoamericanos entre 1945 y 2010, que fue hasta cuando estábamos haciendo la investigación. Y les pedimos que leyeran la literatura histórica más convencional para cada país, para cada periodo histórico, identificando cada periodo de gobierno, básicamente, y que a partir de esta literatura histórica generaran un cuestionario, siguieran una serie de reglas de codificación, en la cual identificaban básicamente primero quiénes eran los principales actores políticos en cada momento histórico. Y de este modo identificamos unos 1.500 actores políticos clave en toda América Latina en todos estos periodos. Los actores políticos que recurrentemente aparecen en la historiografía como los actores políticos que definían el proceso político de ese periodo. Casi siempre esto incluye al presidente, en general hay algunos partidos políticos que son clave, en algunos periodos son los militares, en otros periodos son otros actores políticos, dependiendo del contexto. ¿Bien? Y después les pedimos que a partir de este cuestionario identificaran si la historiografía establecía consistentemente que estos actores tenían una propuesta alternativa a la democracia, una propuesta revolucionaria o una propuesta de un régimen alternativo fascista o algún otro tipo de propuesta, de alguna forma de dictadura que no fuera democrática. Si los actores explícitamente promovían esto, entonces reciben un valor de -1 en nuestra codificación. También les pedimos que identificaran si los actores eran ambiguos. Si dicen, por ejemplo, bueno, nosotros apoyamos la democracia, pero no esta democracia burguesa, o apoyamos la democracia, pero los partidos políticos son un instrumento del imperialismo. Como hay muchas situaciones en las cuales los actores políticos cualifican su respaldo a la democracia liberal con criterios que buscan condicionar este apoyo, y entonces en ese caso recibían un valor de ambigüedad que es un valor de 0. Y en el resto de los casos, cuando los actores dicen que respaldan la democracia y no hay ninguna señal de alerta histórica, por ponerlo así, cuando la historiografía no presenta ninguna señal de alerta, recibían un valor de 1. Entonces, tomando el promedio de todos los actores importantes en un país de esta variable para un año dado, ese promedio nos da una aproximación muy cruda de en qué manera la historiografía nos dice que ese país en ese año estaba poblado por actores poderosos que respaldaban la democracia, eso sería un valor más cercano a 1, o que respaldaban una dictadura, eso sería un valor más cercano a -1, con una serie de valores intermedios. El segundo concepto que desarrollamos en este libro es la idea de preferencias políticas radicalizadas. Este es un concepto de algún modo secundario y menos importante, pero es importante tenerlo en cuenta porque a veces hay actores que en principio respaldan a la democracia, pero también dejan en claro que tienen preferencias de política pública que son urgentes y sobre las cuales van a ser intransigentes. Piensen, por ejemplo, el debate sobre cerrar la migración en Estados Unidos y en buena parte de Europa, o el debate histórico sobre de la izquierda revolucionaria en América Latina sobre las transformaciones sociales urgentes. Hay contextos en los cuales los actores dicen, bueno, nosotros apoyamos la democracia, pero hay políticas que son urgentes y que no son negociables.
A esto es lo que llamamos preferencias de política pública radicalizadas. Estas preferencias no son necesariamente ni de izquierda ni de derecha, pero tienden a estar en los extremos del espectro político. Y lo más importante es que los actores dejan en claro que estas preferencias no son negociables, que no pueden esperar para realizarlas, que no van a negociar con la oposición para moderar estas demandas, y que si es necesario, y muchas veces esto es explícito, están dispuestos a utilizar la insurrección o la violencia o algún debilitamiento de la Constitución para imponer estos objetivos de política pública que son muy urgentes y muy importantes. Entonces, cuando los actores políticos en nuestra lista historiográfica manifiestan algún tipo de preferencia pública radical de este tipo, reciben un valor de 1, y si no, reciben un valor de 0, que sería el valor de los sectores moderados. De nuevo, el promedio para un país en un año dado nos da una cierta idea de en qué medida el discurso de ese país en ese contexto está radicalizado en términos de política pública. A la izquierda o a la derecha eso no nos preocupa. Pero esto, por supuesto, está correlacionado en la práctica con las preferencias normativas con la democracia, pero es un concepto diferente que vale la pena distinguir. Los principales resultados que tenemos en el libro tienen que ver con las preferencias normativas por la democracia. No voy a hablar mucho de las preferencias radicalizadas, pero lo que encontramos, simplemente para anticiparles, es que las preferencias radicalizadas tienen un cierto impacto sobre las transiciones a la democracia, pero no parecen tener un impacto tan fuerte en la supervivencia de la democracia. Y podemos hablar sobre eso más después, si ustedes quieren. Entonces, lo que hicimos es que con estos datos hicimos un análisis estadístico. Tomamos 20 países de América Latina, en el periodo posterior a la Segunda Guerra, hasta 2005, que equivale a unos 1.220 países observados en cada año específico, y realizamos dos análisis estadísticos. El primero es, para todos los países que tienen un régimen autoritario, y ahora me voy a referir a cómo definimos esto, para todos los países que tienen un régimen autoritario en un año dado, es decir, los países que empiezan el año con un régimen autoritario, que son 575 países año en esta muestra, hicimos un análisis en el cual modelamos, utilizando estas variables de las que les hablé, más una serie de variables de control que capturan todos estos factores de los que hablaba antes, el nivel de desarrollo económico, el nivel de desigualdad social, el contexto internacional, muchas variables de este tipo de control. Hicimos un análisis en el cual modelamos cuál es la probabilidad de que un régimen autoritario transite hacia la democracia en un año dado. Dadas todas estas variables de control, situación económica, nivel de desarrollo, crecimiento económico, desigualdad, el contexto internacional, el número de democracias en el mundo, el número de democracias en la región, etc. Con todos estos factores hicimos una estimación estadística de la probabilidad de que estos países transiten del autoritarismo a la democracia en un año dado, utilizando como variables explicativas principales la preferencia normativa por la democracia de los actores importantes y su radicalización. El segundo análisis estadístico es un análisis de los países que son democráticos. Es decir, para todos los países año que empiezan como democracia el 1 de enero, analizamos cuál es la probabilidad de que ese régimen democrático se quiebre y se vuelva autoritario a fines de ese año. Entonces, estos en nuestra muestra fueron 645 países años con lo que llamamos sistemas competitivos, que es una definición de democracia laxa, entendiendo que, por ejemplo, las democracias funcionaban de manera diferente en los años 40 de lo que funcionan hoy en día. Entonces, tenemos una definición de democracia que es bastante amplia, pero esta definición esencialmente implica, primero, que el presidente y el Congreso deben ser electos en elecciones libres y competitivas. Puede haber violaciones menores de este principio, pero no pueden ser grandes violaciones. La participación electoral tiene que ser amplia, o sea, el derecho al voto, al sufragio, tiene que ser extendido. De nuevo, entendiendo que estos criterios han cambiado a lo largo del tiempo, pero para el momento histórico que estamos observando, el criterio tiene que ser amplio. Tiene que haber respeto por las libertades civiles y políticas en el país. Y en cuarto lugar, una vez que los líderes civiles son electos,
tienen que tener derecho a gobernar, es decir, no tiene que haber una tutela militar sobre el gobierno civil. Si se cumplen estas 4 condiciones, el país es completamente democrático. Si fundamentalmente se cumplen, pero hay alguna pequeña violación que no afecta realmente la naturaleza del sistema, clasificamos el país como semidemocrático, pero básicamente es democrático dentro de esta definición amplia de la que estoy hablando. Entonces, la variable dependiente para este segundo modelo estadístico es si el país transita de la democracia al autoritarismo. Y de nuevo, los criterios principales, las variables principales para explicar esto aquí son el compromiso normativo con la democracia de las élites, la radicalización política y todas estas variables de control que implican el nivel de desarrollo económico, el crecimiento económico, el contexto internacional, el número de democracias en la región, etc. Entonces, no voy a entrar en mayor detalle en el análisis estadístico porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que sí quiero es resaltar los resultados, las predicciones que surgen de este modelo. En esta tabla lo que ustedes ven son diferentes combinaciones de situaciones posibles, de acuerdo con los valores que asignamos a estas variables, y las predicciones del modelo estadístico sobre lo que ocurriría bajo estas condiciones. Entonces, simplemente para darles un ejemplo, consideren la primera fila de esta tabla. Lo que la primera fila de esta tabla dice que si las preferencias normativas de la élite política son 100% en favor de la democracia, es decir, si todos los actores con poder político en el sistema tienen un compromiso pleno con la democracia, y si la región, es decir, el resto de los países en América Latina, es una región poblada por democracias, entonces la probabilidad de que un régimen autoritario en ese momento transite la democracia es increíblemente alta, es del 95% casi. Podría transitar una semidemocracia, como esta forma un poco erosionada de democracia, pero esta probabilidad es muy baja. Y la probabilidad de que este régimen democrático se quiebre una vez que es instalado se aproxima prácticamente a 0, porque las élites domésticas están comprometidas con la democracia y las élites de la región, los países de la región, también están comprometidos con la democracia. Entonces no hay influencias externas que afecten, que socaven este compromiso. Este es un resultado muy importante de nuestro estudio. No es solamente el compromiso de las élites externas que importa, sino también las características del vecindario, es decir, si hay otros países, si el resto de los países en la región también tienen regímenes democráticos. Y después les voy a mostrar la importancia de esto. En la última fila de esta tabla vemos la situación opuesta. Esta es una situación hipotética en la cual todos los actores domésticos están comprometidos con una dictadura, es decir, el valor medio para la élite de ese país es -1. Puede ser dictadura de izquierda o de derecha, no importa. Y el contexto regional no tiene países que sean democráticos en esta situación hipotética. Bajo esa situación, un régimen autoritario tendría una posibilidad de transitar a la democracia prácticamente nula. Noten que la probabilidad de transición a la democracia, tal como está predicha por el modelo, se aproxima a 0. La probabilidad de transitar a una semidemocracia también se aproxima a 0. Es el 0,2%, o sea, es mucho menos que el 1%. Y la probabilidad de que un régimen autoritario, bajo este contexto, se transforme en un régimen competitivo, transiciona hacia la democracia, y la probabilidad de que un régimen democrático, si se crea bajo este contexto muy hostil, pueda sobrevivir es prácticamente nula. La probabilidad de ruptura de un régimen democrático, y esto se ve en la última columna, es de prácticamente el 82%. Entonces, esto lo que muestra es que hay dos factores claves que parecen importantes para la supervivencia del régimen. El compromiso de las élites con la democracia, el compromiso de las élites domésticas, pero también el compromiso de los vecinos, es decir, en qué medida los países vecinos tienen regímenes democráticos o no. Al final del libro lo que nos preguntamos es, ¿en qué medida estos resultados que tenemos nos permiten explicar
la gran transformación que hemos visto en América Latina a partir de los años 80. Es importante recordar que hoy en día estamos preocupados por el futuro de la democracia en América Latina y en el resto del mundo. Pero es importante recordar que la transformación de América Latina durante los años 80 y 90 fue, desde una perspectiva histórica, realmente increíble. En 1978, cuando empezó la tercera ola de democratización en América Latina, solamente 3 países tenían alguna posibilidad de reclamar ser democracia: Costa Rica, Colombia en cierta medida y Venezuela. Hoy en día, una amplia mayoría de los países latinoamericanos son democracias. Y este gráfico que ustedes observan ahora en la pantalla muestra esa transformación histórica extraordinaria para los estándares latinoamericanos, que significa que entre 1978 y 2010, es decir, el fin de la primera década del siglo XXI, el porcentaje de democracias en América Latina creció desde más o menos un 25% a estar cerca del 92-95%, dependiendo del año. Es decir, una transformación fundamental. Y entonces, lo que nos preguntamos en el libro es, ¿estos resultados que encontramos de los modelos estadísticos nos permitirían explicar esta transformación fundamental que ocurrió en América Latina? Entonces, en el libro hacemos esta simulación, que es una simulación computacional, y decimos, ok, tomemos los países en las situaciones iniciales, tales como eran en 1977, en América Latina. Casi todas dictaduras, algunas poquitas democracias, entonces la proporción de democracias estaba por debajo del 25%. Y ahora identifiquemos para cada país cuáles fueron las condiciones promedio en términos de desarrollo económico, crecimiento, todas estas variables de control, pero además el nivel de compromiso democrático y el nivel de radicalización en el periodo posterior a 1978. Es decir, tomemos esta situación inicial y simulemos que estos países, en este mundo hipotético, reciben esta situación que observamos empíricamente a partir de 1978. Y entonces hicimos esta simulación, que es, en el primer año, estimamos cuál sería, de acuerdo con los modelos estadísticos que hicimos, cuál sería el porcentaje de democracias en la región. Y en el segundo año, es decir, sería 1980 ya, hicimos el mismo ejercicio, pero ahora actualizando el efecto del vecindario, del número de democracias en la región, el nuevo efecto sobre las nuevas transiciones a la democracia en esta muestra de países. Entonces, de este modo fuimos actualizando de manera dinámica, en diferentes iteraciones, el número de democracias en la región, en esta América Latina hipotética a lo largo del tiempo. Y lo que nuestra simulación mostró es que los resultados del modelo estadístico en esta simulación nos permiten predecir muy bien la trayectoria que siguió América Latina a lo largo del tiempo. Es decir, los resultados del modelo estadístico combinados con la información empírica sobre la experiencia latinoamericana básicamente nos permiten simular la trayectoria ascendente de la democracia latinoamericana, lo que llamamos la tercera ola de democratización. Ahora, habiendo encontrado este resultado, que es para nosotros fue realmente una validación del análisis, nos hicimos otra pregunta. Y pensamos, ok, este análisis, esta simulación, está basada en los datos observados del nivel de compromiso con la democracia y el nivel de radicalismo que los diferentes países tuvieron a partir de 1978, en promedio. ¿Qué ocurriría si en esta simulación cambiamos esos valores? ¿Qué ocurriría si suponemos que en lugar de haber una transformación, como ustedes saben, de las élites latinoamericanas en favor de revalorizar la democracia después de este periodo terrible de dictaduras en los años 60 y 70, ¿qué ocurriría, y 80 en algunos países, por supuesto, qué ocurriría si imaginamos que en esta misma región las élites políticas hubieran seguido siendo ligeramente inclinadas a respaldar una dictadura, entonces les dimos un valor negativo de 0.5 a los países, y hubieran tenido un nivel relativamente alto de radicalización, entonces les dimos un valor de
0 puntos positivo de 0.5 a términos de radicalización. Entonces simulamos este mismo escenario, las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones estructurales, el mismo número inicial de democracias, pero con unas élites políticas que hubieran sido hostiles a la democracia porque respaldaban modelos autoritarios y porque tenían posturas radicalizadas. El resultado es realmente sorprendente. En nuestra simulación, el efecto que ustedes pueden ver, que es la proporción de la simulación basada en el modelo, se separa completamente de la predicción, de lo que históricamente observamos en América Latina en este periodo. Es decir, lo que hubiera ocurrido bajo estas condiciones es que hubiera habido un intento de democratización, pero esta ola rápidamente hubiera colapsado porque las élites domésticas se hubieran resistido y el contexto regional se hubiera mantenido hostil. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, sin el compromiso de las élites, esta tercera ola de democratización nunca hubiera ocurrido. Entonces, el mensaje central del libro, creo, y es un mensaje importante, es, desde el punto de vista teórico, es que no podemos ignorar la cuestión de la agencia. Es atractivo desde el punto de vista sociológico estudiar las condiciones estructurales de la democratización, pero el principal factor que define si las democracias emergen y sobreviven es el compromiso de las élites políticas con esta forma de gobierno. Y la segunda implicación de este trabajo, creo, es, más allá de la teoría, es una implicación política, y es que cuando pensamos el sostenimiento de la democracia, no podemos dejar de discutir el compromiso de nuestras élites políticas en toda la región con la democracia como principio, con la democracia liberal como valor, no desde un punto de vista instrumental, sino asignando a la democracia el valor como un objetivo histórico, que es algo que debemos construir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pérez Liñán. Ha sido una excelente conferencia que seguramente ha sembrado en todos los que lo vieron interés en profundizar más en las teorías que expone y en la aplicación que hizo de ese modelo teórico que da, bueno, la verdad que imágenes muy poderosas, ¿no?, para la reflexión. Hay una primera pregunta de Juan Diego Alvarado en el público. Él pregunta cómo se interpreta el populismo con su apelación discursiva a la representación popular como preferencia normativa por la democracia y en el espectro democracia-autoritarismo. Esta es una excelente pregunta y realmente, que por supuesto no tiene una respuesta sencilla. Los debates sobre el populismo son infinitos y han emergido, existen desde los años 60, pero han reemergido de una manera muy interesante, por supuesto, en los últimos años. Creo que el populismo tiene esta doble cara de alguna manera, ¿no? Es un discurso democratizante en el sentido de que invoca la soberanía popular y cuestiona el poder de las élites que históricamente están en el poder, y en este sentido muchas veces el populismo abre espacios para una circulación de las élites. Entonces esto tiene un componente democratizante muy fuerte, y es lo que, cuando el populismo avanza desde la oposición, es lo que resulta tan atractivo para muchos de sus votantes, ¿no? El otro lado del populismo, sin embargo, es que cuando el populismo está en el poder, se transforma a menudo en una fuerza antidemocrática, porque justamente cualquier postura de oposición frente al gobierno populista se transforma en una traición a esta soberanía popular. Entonces, el populismo construye la oposición como una serie de intereses ilegítimos que buscan atacar a la soberanía popular. Entonces, en este sentido, el populismo suele tener claramente características de lo que nosotros llamamos un discurso radicalizado, es decir, la idea de que hay ciertos cambios que hay que hacer y que no importa si los jueces se oponen, no importa si el Congreso se opone, no importa si las organizaciones empresariales se oponen, porque estos cambios históricos son un mandato del pueblo y hay que hacerlos, no importa si hay que doblar la Constitución de alguna manera o reformar la Constitución, estos cambios son ineludibles
y por lo tanto deben ser realizados. Entonces el populismo tiende a ser distintivamente radical en este sentido específico que nosotros le damos al término, y a lo largo del tiempo, por supuesto, tiende a ver, en muchos casos desde el principio y en otros casos el discurso se corre hacia ese modo a lo largo del tiempo, tiende a adoptar discursos de cualificación de la democracia, porque realmente lo que importa no es la democracia en el sentido liberal, sino la democracia popular, la democracia participativa, es decir, un tipo de democracia con adjetivos que lo que busca es cualificar a la democracia de manera tal que los mecanismos de la democracia liberal puedan ser desactivados en esta estrategia. Sí, hay otra pregunta que enfoca más sobre los elementos, creo yo, institucionales. La pregunta sobre el rol que juega la hegemonía presidencial en el riesgo del deslizamiento o retroceso democrático. Este es un tema fundamental y que me ha interesado a lo largo de los años mucho, y sobre el cual publicamos el año pasado un artículo con 2 colegas en la Universidad de la República en Uruguay, Daniela Bairo y Nicolás Schmidt. Y en este artículo lo que hicimos es que tomamos estos mismos datos que utilizamos en el libro con Scott Mainwaring, tomamos los datos para las democracias, no para las dictaduras. Tomamos el conjunto de democracias y analizamos a lo largo del tiempo cuál es la probabilidad de que estas democracias se quiebren, no ya mirando el compromiso de estas variables del compromiso de las élites, sino mirando como principal variable explicativa lo que denominamos hegemonía presidencial. Y la medida de hegemonía presidencial que construimos es una medida muy simple que básicamente combina en la capacidad del presidente para controlar el Congreso a partir del tamaño de su partido, del tamaño de su coalición, y la capacidad del presidente para controlar el Poder Judicial a través del número de jueces o juezas en la Corte Suprema que el presidente ha conseguido nombrar. Entonces, a través de estas 2 variables, combinando estas 2 variables, creamos una medida, un índice de hegemonía presidencial, que es un índice crudo, institucional, pero captura a lo largo del tiempo variaciones importantes en América Latina. Y lo que encontramos en ese artículo es que la hegemonía presidencial es una fuente muy poderosa de quiebra de la democracia. Las democracias, cuando los presidentes acumulan poder, las democracias están en grave peligro. Porque hay dos potenciales riesgos para la democracia bajo esa situación. La primera es que los presidentes o las presidentas que avanzan sobre las otras instituciones terminen concentrando tanto poder que asfixien a la democracia. Este es, por supuesto, el problema que hemos visto en Venezuela en los últimos 15 años, pero también que estamos viendo en sistemas no presidenciales como Hungría o Polonia, en los cuales el partido de gobierno, el primer ministro, acumulan poder y asfixian al Poder Judicial y al Parlamento. Entonces, la concentración del poder en el Ejecutivo produce este riesgo, en primer lugar, pero hay otro riesgo también, que en América Latina históricamente ha sido muy común, y es que la oposición, anticipando que esto va a ocurrir, y descubriendo que no tiene posibilidad de ganar elecciones competitivas porque el gobierno está cerrando esta posibilidad, la oposición conspira con los militares para derrocar al presidente electo. Y entonces, si este golpe es exitoso, la democracia también colapsa, ya no a manos del presidente, sino a manos de la oposición. Entonces, esta especie de carrera armamentista genera una situación terrible de grave riesgo para la democracia, y por lo tanto la hegemonía presidencial es un peligro fundamental. Uno de los participantes pregunta precisamente a raíz de ejemplos como el de Venezuela, ¿qué opinión te merece el hecho de que en algunos países de América Latina, pone el ejemplo también de Nicaragua, a través de los votos se elijan un gobierno que luego en su práctica cotidiana pues, se van distanciando del concepto de una democracia competitiva? Yo creo que este es uno de los grandes desafíos para la ciencia política actual y para la teoría política. Creo que esto siempre fue una posibilidad para la teoría política, pero nunca le prestamos suficiente atención, en parte por nuestra creencia ilimitada en las bondades de la democracia, pero creo que estamos observando un proceso histórico que es particularmente interesante, y es la situación en la cual
hay electorados que democráticamente eligen líderes que no tienen un compromiso normativo con la democracia, como mencionaba antes. Y lo que ocurre es que estos líderes consiguen generar hegemonía presidencial a lo largo del tiempo, en una manera secuencial tal que para cuando la mayoría de los votantes decide que eso es un peligro, es demasiado tarde. Ya en ese momento no hay nada que puedan hacer. Entonces, estos líderes políticos consiguen mantener respaldo popular por suficiente tiempo como para avanzar sobre las otras instituciones, para reducir los frenos y contrapesos, para construir una hegemonía irreversible. Y cuando los electores, esta es la historia de Venezuela, ¿no? Cuando los votantes en 2015 deciden que ya tuvieron suficiente de eso, descubren que es demasiado tarde, que no pueden revertirse. Entonces, uno de los grandes desafíos creo que tenemos para la ciencia política hoy en día es, necesitamos investigación muy sistemática para entender cuando estos procesos se activan, que tienen un origen democrático, pero podemos predecir que van a tener un resultado antidemocrático, cuáles son los recursos que tienen las fuerzas democráticas para frenar estos procesos, para detener estos procesos de manera efectiva, sin volverse ellas mismas fuerzas antidemocráticas, porque este es el gran desafío, ¿no? En Egipto sabemos que en 2013 buena parte de los demócratas o las fuerzas más liberales respaldaron el golpe de Estado militar, pero eso, por supuesto, acabó con cualquier posibilidad de democracia y que era un régimen altamente represivo. América Latina está llena de historias de este tipo, en los años 40, 50, 60. Entonces creo que hay un gran desafío aquí y es que tenemos que conceptualizar cuáles son las herramientas que las fuerzas democráticas tienen para detener estos procesos que hoy en día ya podemos teorizar con bastante claridad, creo, pero cuáles son los recursos que tenemos para enfrentarlos sin volvernos nosotros antidemocráticos. Otro de los participantes plantea el objetivo de ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y concretamente pide su comentario sobre su experiencia con mecanismos como la revocatoria de mandato de autoridades electas popularmente. Esto es una gran pregunta, creo, porque hay una serie de mecanismos institucionales que se han ido desarrollando, han sido incorporados en muchas constituciones en América Latina con los cambios constitucionales recientes, y por ejemplo la revocatoria de mandato es uno de ellos, ¿no? Hay otros mecanismos participativos, referendos, etc. Y estos mecanismos han tenido resultados diversos y ambiguos en algunos casos. Hay un libro reciente de Janina Welp y Lawrence Whitehead que analizan la experiencia de las revocatorias de mandato en todo el mundo, y realmente los resultados son ambiguos en diferentes sentidos, ¿no? En América Latina es importante destacar que ningún presidente, la revocatoria de mandato tiene efectividad a nivel local en muchos contextos, Perú, por ejemplo, pero ningún presidente ha sido destituido a través de una revocatoria de mandato popular, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, el Poder Ejecutivo, una vez que concentra poder, consigue maniobrar los mecanismos de revocatoria de mandato para impedir que estos sean efectivos. Los presidentes han sido destituidos a través de juicios políticos en el Congreso, pero este es un mecanismo distinto. Pero creo que la lección importante aquí no es que estos mecanismos sean problemáticos, ni que, como cualquier mecanismo institucional, dependiendo de su uso, a veces son efectivos y a veces no. Creo que la lección importante aquí es que es normal que estos mecanismos y muchos otros sean adicionados a las constituciones democráticas a lo largo del tiempo. La democracia es de algún modo un blanco móvil, ¿no? La democracia se va desarrollando a lo largo del tiempo. Sus características institucionales cambian a lo largo del tiempo porque desarrollamos mejores técnicas institucionales. La participación, la definición de pueblo con capacidad de participar se va extendiendo a lo largo del tiempo, porque antes, por supuesto, las mujeres no votaban y ahora votan, antes los menores de 21 años no votaban y ahora votan. La participación crece a lo largo del tiempo también, y las instituciones también se reforman. Entonces, tenemos que entender que el cambio de las instituciones democráticas es un proceso natural que va a seguir evolucionando, y posiblemente en 100 años lo que nosotros concebimos como democracia hoy sea una muy pobre forma de democracia para los demócratas del futuro, pero esta es la forma natural en que la democracia se desarrolla.
Preguntan también, en el contexto del malestar creciente con la representación política, cómo se puede conciliar el compromiso democrático de las élites con la creciente brecha que existe entre ellas y las poblaciones latinoamericanas a quienes se supone representan. Este es uno de los grandes problemas de América Latina y uno de los problemas más difíciles de resolver. La brecha que existe entre las élites políticas y sus votantes y el electorado en general. Más allá de que estas élites políticas tengan o no un compromiso democrático, ¿no? Claramente hay una brecha de representación que es muy aguda, incluso en democracias que históricamente consideramos como democracias estables y exitosas, como Chile. Hoy en día está claro que la brecha de representación es terrible, y ya tenemos esta información desde hace bastante tiempo, en realidad. Por supuesto, hay dos soluciones, creo. Una solución es la solución populista, que es un agente externo que ataca a la élite y propone una reconfiguración, una circulación completa de las élites, una reconstitución del sistema. Esta es una solución abrupta que busca restablecer la representación a través de un nuevo discurso hegemónico. Como decía antes, el populismo tiene ese elemento que en sí mismo es democratizador, pero tiene un grave riesgo, que es estos agentes, estos líderes populistas después buscan concentrar poder, con lo cual nuevamente en el largo plazo tenemos un problema de representación. La segunda solución es institucional y tiene, creo, que ver mucho con la naturaleza de los partidos políticos. Mi impresión es que estas brechas de representación se profundizan y se agudizan en sistemas en los cuales los partidos políticos no tienen capacidad de renovar su liderazgo. Es decir, no es simplemente una cuestión del sistema electoral, de si utilizamos una regla electoral o la otra. Esto, por supuesto, importa, pero creo que el problema fundamental es que en algunos países los partidos políticos se consiguen renovar sus líderes muy rápidamente. Entonces, si hay líderes que ya están desprestigiados, aunque hayan sido los grandes líderes o lideresas del partido, rápidamente se retiran o son pasados a un rol simbólico en el partido, y hay nuevos líderes más jóvenes o lideresas más jóvenes que toman el trabajo de representación. Entonces traen nuevas ideas, nuevas propuestas, un nuevo pacto con su electorado. En otros sistemas, y esto lamentablemente es lo más común, los líderes de los partidos se niegan a retirarse, se niegan a soltar el liderazgo de sus partidos. Y esto lo que significa es que entramos en este círculo vicioso en el cual los partidos no quieren hacer una renovación de líderes porque no tienen a nadie que pueda ocupar ese lugar, a nadie que tenga la misma popularidad. Pero una vez que la población se cansa de esos líderes, no hay nadie a quien recurrir, porque no hay ninguna generación de recambio. Entonces, tener generaciones de recambio y abrirles el espacio es para mí la estrategia fundamental para salvar la brecha de representación. Doctora, al respecto de la propuesta sobre dos ejes principales, uno el de la radicalidad de las políticas públicas y el otro la adopción como criterios normativos favorables a la democracia por las élites. En el último, o uno de los últimos cuadros, aparecía también lo del vecindario, de la democracia en los países del entorno. La pregunta va en el sentido de cómo se operacionalizó eso en la investigación. La operacionalización en los modelos estadísticos es muy simple. Tenemos diferentes variables que buscan capturar el entorno internacional, algunas que miden la cantidad de democracias en el mundo en cada año, otras que creamos una variable que mide en qué manera la política de Estados Unidos, el discurso de Estados Unidos va cambiando con respecto a la democracia, porque Estados Unidos en muchos periodos históricos también, sobre todo en la Guerra Fría, es ambiguo con respecto a si la democracia siempre debe ser defendida o solo en ciertos casos. Entonces, tenemos diferentes variables que capturan el contexto internacional, pero la variable que realmente hace la diferencia, y la que yo les mostré en el gráfico, es una variable que mide qué proporción de los países de América Latina, que no son el país que estamos analizando, qué proporción son países democráticos. Entonces, eso, por supuesto, esa variable cambia a lo largo del tiempo, siguiendo esa curva que vimos, y lo que ocurre es que a medida que hay más países democráticos, es más fácil que los países que son democráticos sobrevivan, y es más difícil que los países que son autoritarios puedan seguir siendo autoritarios, porque la presión
regional es mayor para que se democraticen. Y en el libro tenemos todo un capítulo sobre este problema de las influencias internacionales y analizamos los diferentes mecanismos a través de los cuales se produce esta influencia. En algunos casos hay difusión de ideas, entonces los actores democráticos de un país difunden y respaldan a los actores democráticos de otro país y los fortalecen. En otros casos hay presión institucional. Por ejemplo, la OEA tendió a tener un discurso, a comienzos del siglo XXI, tendió a adoptar un discurso crecientemente en defensa de las democracias, aunque después, en la medida en que hubo actores menos democráticos que controlaron gobiernos latinoamericanos, este discurso perdió impulso. Pero entonces, a veces son las organizaciones internacionales que también imponen límites a las amenazas a la democratización. Entonces, hay múltiples mecanismos internacionales que generan este resultado que estamos viendo y tenemos todo un capítulo en el libro sobre ese tema. Precisamente sobre el modelo, Rubén Darío Córdoba pregunta si se ha aplicado a la situación venezolana actual en la pretensión de pronosticar el éxito o fracaso eventual de una transición a la democracia en Venezuela. No utilizamos, no tenemos una predicción para el contexto venezolano actual, en parte porque los datos que utilizamos para analizar, los datos empíricos que tenemos llegan solo hasta 2010 en el libro. Ahora, si tuviéramos que hacer una predicción a partir de los resultados de nuestro análisis, la predicción, y creo que esto no es sorprendente para nadie escuchando esta conferencia, es que la situación en Venezuela es realmente difícil en términos prospectivos, porque los sectores que tienen más poder, los sectores que controlan los recursos de poder del juego político, que son el Poder Ejecutivo, el partido de gobierno y el aparato de seguridad, hoy en día esos son actores claves en Venezuela, claramente no solo no tienen un compromiso con la democracia, tienen un compromiso con un modelo de régimen que es una idea distinta, ¿no? Es algo diferente, no sé muy bien cómo llamarlo, socialismo del siglo XXI, hay cierta ambigüedad sobre qué es lo que realmente es, pero claramente es un régimen, no tiene un compromiso con la democracia liberal, burguesa, tal de la cual estamos hablando. Y los actores que tienen un compromiso democrático, que son actores de oposición, existen, están ahí, pero sus recursos de poder son muy limitados. Tienen respaldo público, pero el gobierno ha conseguido manipular las instituciones para que ese respaldo público no se traduzca en poder real. Y tienen muy poca capacidad, tienen capacidad de movilización, pero el gobierno ha escalado la represión para que esa capacidad de movilización no desestabilice al gobierno. Y por lo tanto, su capacidad para traducir esas preferencias por un régimen alternativo, democrático, en un proceso de cambio político, hoy en día son muy limitadas. La pregunta siempre en Venezuela es, ¿hay algún factor que podría abrir un espacio de oportunidad, una nueva ventana de oportunidad para que estos actores democráticos tengan la posibilidad de crear un cambio? Bueno, lo que la literatura tradicional sobre transiciones a la democracia nos dice es que esta oportunidad es muy difícil de lograr hasta que se produce un quiebre en la coalición autoritaria, la coalición del régimen. Hasta que ese momento se produce, esto es difícil, a menos que haya un factor externo, por supuesto, y la historia de Panamá es clave en este sentido, pero esos impactos externos suelen ser muy inusuales históricamente. Una pregunta del orden casi diríamos teórico. Nos pregunta le pregunta a usted, Juan Diego Alvarado, que dado que el concepto de democracia es disputado, si serviría una aproximación que acerque las teorías más normativas a la filosofía política, utilizando las ciencias sociales más empíricas para profundizar en estos análisis. Sí, nosotros no intentamos nada similar, nada en esa dirección en este libro, porque básicamente tenemos esta definición de democracia de la que hablé antes, que tiene estos 4 elementos históricos, y ese es como nuestro criterio para definir cuándo se produce un cambio de régimen. Entonces es una concepción muy simple, pero operativamente efectiva de la democracia como régimen político. Pero sí es claro que los análisis empíricos se pueden enriquecer con concepciones más ricas
de la democracia, con teorías más ricas de la democracia. Y esto, quiero destacar, es justamente lo que el proyecto Variedades de Democracia ha estado desarrollando. El proyecto Varieties of Democracy ha generado una cantidad increíble de datos históricos para todo el mundo, desde el siglo XVIII, para un gran número de indicadores de democracia, pero además para diferentes concepciones de la democracia. Entonces, tiene una concepción minimalista de democracia, un índice de niveles de democracia minimalista, que se refiere a la democracia electoral en un sentido mínimo, lo que Robert Dole hubiera llamado poliarquía. Tiene una concepción más centrada en el equilibrio de poderes, a la cual llaman democracia liberal, que incluye, además de esos índices de democracia electoral, incluye indicadores sobre balance de poder, derechos civiles, etcétera. Tiene una segunda medida de democracia participativa, tiene una medida de democracia deliberativa, tiene una medida de democracia igualitaria, etcétera. Tienen diferentes índices de democracia que buscan capturar estas diferentes concepciones normativas de lo que la democracia es. Y en este sentido, hoy en día tenemos, gracias a este proyecto de Variedades de Democracia, tenemos la posibilidad de hacer un análisis más rico sobre de qué manera diferentes factores explicativos afectan diferentes tipos de democracia en el mundo. Bruno Gustavino pregunta ¿qué es más peligroso para la democracia? Y pone varias posibilidades: la desigualdad, la corrupción o la falta de aplicación del principio del imperio de la ley. Es una pregunta bien difícil y difícil de responder empíricamente sin tener una prueba que pueda mostrar de cuál es el factor más riesgoso. No tenemos una comparación de esos tres factores en el análisis, pero en el libro tenemos una comparación de dos. No tenemos una medida de corrupción, pero tenemos una medida de desigualdad en términos de ingreso, que siempre es una medida imperfecta, y tenemos una medida esta medida de estas medidas de radicalismo y compromiso con la democracia, que de algún modo capturan en qué medida los sectores políticos están dispuestos a someterse al imperio de la ley, están dispuestos a autorrestringirse a partir de las condiciones constitucionales. Y claramente el efecto de la desigualdad, el efecto histórico, empírico, estadístico de la desigualdad es muy pequeño, nulo, ¿no? Lo que realmente hace la diferencia en términos de transiciones a la democracia y supervivencia democrática son estos compromisos de las élites con un marco legal, un marco constitucional orientado a la democracia. El tema de la corrupción creo que es un poco más complejo porque en muchos casos socava la democracia en el largo plazo porque genera este malestar entre la población, este descreimiento, esta falta de confianza en las élites, que solo puede resolverse si hay un recambio rápido de las élites políticas. Si las mismas élites siguen al poder, la democracia termina por desprestigiarse. Pero en algunos casos, históricamente, yo sospecho que la corrupción ha sido un mecanismo, sobre todo en contextos transicionales, ha sido un mecanismo que las élites han utilizado, antiguos enemigos han utilizado para buscar acuerdos y para negociar. Entonces creo que hay una cierta ambigüedad ahí sobre la cual no tengo claridad histórica ni teórica, pero que vale la pena explorar un poco más. Roberto G. Pregunta sobre si hay una democracia en América que pueda servir de ideal para los demás países y en todo caso cómo llegar a ella. Sí, creo que tenemos democracias en América Latina que son buenos modelos. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es un problema distinto que no estoy seguro que pueda responder. Creo que las dos democracias que consistentemente en todas las medidas de democracia salen en posiciones muy altas, que han sido históricamente estables, pero que además son democracias abiertas al cambio, democracias abiertas al progreso, al cambio social, a la transformación. Son los dos ejemplos más claros, creo, en América Latina, son los ejemplos de Costa Rica y Uruguay. Y esto posiblemente no es sorprendente para ustedes, pero creo que estos son dos ejemplos históricos que vale la pena estudiar en profundidad, porque son casos en los cuales las élites políticas encontraron formas de convivir con sus desacuerdos de manera tal que hay
ha habido progreso histórico y ha habido estabilidad, lo cual no significa que no haya grandes disfuncionalidades en esta democracia, ¿no? Cualquier persona que vive en Uruguay o vive en Costa Rica rápidamente anuncia que el ideal que tenemos de estas democracias no es tal y que estas democracias tienen muchos problemas. Y esto es verdad, pero cuando las miramos en términos comparativos con las otras democracias de América Latina, estas democracias son ejemplos excepcionales, en muchos casos, en perspectiva histórica, más interesantes que los ejemplos europeos o más realistas y más interesantes que el ejemplo de Estados Unidos, y que vale la pena estudiar en profundidad, porque pueden ser, algunas de sus experiencias pueden ser buenos ejemplos. Profesor, el dato es que usted tiene una gran experiencia también en Estados Unidos por encontrarse ahí, y próximamente hay unas elecciones que son significativas tanto para ese país como para el resto del mundo. Casualmente, el libro de Levitsky que usted citaba previamente nos hablaba de cómo una democracia también puede verse socavada en sus instituciones en los lugares más inesperados, si se quiere, como ocurre en Estados Unidos. No sé si tiene un análisis que ofrecernos sobre esas elecciones de este año en Estados Unidos. Estas elecciones están siendo vistas y el Partido Demócrata está haciendo, o algunos actores en el Partido Demócrata están haciendo este argumento de manera muy explícita, ¿no? Barack Obama hizo este argumento de manera explícita en la convención demócrata recientemente. Estas elecciones son vistas por una gran parte de la población norteamericana como elecciones con una coyuntura crítica en términos de la trayectoria democrática de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está en un proceso de transformación histórica que ha sido muy complejo, ¿no? La población mayoritaria de los Estados Unidos que históricamente pobló esta democracia se está transformando de manera muy acelerada y por lo tanto hay resistencias de parte de la población a aceptar más cambio. Entonces hay como un sentido en parte de la población de que es necesario volver hacia atrás, y por supuesto los países no vuelven hacia atrás, ni en términos económicos ni en términos políticos. Entonces esta es la disputa que realmente está en juego hoy en día, y el Partido Republicano, que es por supuesto un actor clave en este proceso, no sabe muy bien cómo responder, ¿verdad? Porque este es un problema del diseño institucional. Las elecciones primarias dan preeminencia a las voces más radicalizadas en el juego político. Entonces, candidatos como Donald Trump tienden a movilizar más a la base republicana y ganar las elecciones primarias. Pero los estrategas del Partido Republicano entienden que sin abrir el Partido Republicano a nuevos grupos de población, latinos, votantes negros, migrantes, etcétera, en el largo plazo es muy difícil para el Partido Republicano sobrevivir, y una democracia, por supuesto, no puede sobrevivir sin competencia partidaria real. Entonces, esto es en parte el gran desafío que está en juego en noviembre. Una de las últimas preguntas, doctor, ¿qué papel podría estar jugando en los avances y retrocesos de la democracia en América Latina la política exterior de Estados Unidos de los últimos años? Mi impresión es que Estados Unidos ha tenido una política, en los últimos años ha tenido una política muy errática frente a América Latina, que en muchos casos se ha reducido a cuestiones de seguridad, en parte de Centroamérica, por ejemplo, y en otras zonas, y por lo tanto no hay una gran estrategia de respaldo a la democracia en la región, por ejemplo. Entonces, dependiendo a veces de la política interna, inclusive de Estados Unidos, hay posiciones muy duras con ciertos países en América Latina, con un argumento democrático. Por supuesto, hay posiciones duras con Venezuela, hay posiciones duras con Nicaragua, no necesariamente efectivas, pero a veces de tipo discursivo, pero no hay posiciones igualmente consistentes en otros países, por ejemplo Honduras. Entonces creo que esta ambigüedad, esta política errática de Estados Unidos realmente en América Latina y en el resto del mundo ha disminuido mucho su capacidad de influencia, y por lo tanto creo que las élites latinoamericanas tienen que estar preparadas para defender la democracia por sí mismas. Otra pregunta plantea si han resurgido los militares como actores políticos en los últimos años en América Latina, ¿qué consecuencias tendría para la democracia latinoamericana?
Sí, los militares han resurgido como un actor político en América Latina recientemente, pero creo que de una manera diferente al papel que jugaban antes. Y es que en muchos países lo que ocurrió con el proceso de democratización es que los movimientos sociales y parte de las élites partidarias descubrieron que una vez que los militares se retiraron de la política, el principal recurso de fuerza para desestabilizar un gobierno era movilizar gente en las calles. Entonces, la movilización social fue un componente fundamental de casi todas las caídas de presidentes en América Latina, excepto, creo, en el caso del juicio político a Fernando Lugo en Paraguay en 2012 no hubo una gran movilización social en su contra, pero en todos los demás casos hubo movilizaciones sociales que activaron, a veces activaron el juicio político en el Congreso, a veces justificaron el juicio político en el Congreso, a veces el Congreso no actuó de ninguna manera, como en Argentina en 2001, pero la movilización social desestabilizó el gobierno. Entonces la movilización social se transformó en el gran factor extrainstitucional para desestabilizar gobiernos, con razón o sin razón, ese es otro problema. Lo que los gobiernos descubrieron progresivamente, y creo que Venezuela, el gobierno de Venezuela fue inspirador en este sentido, si me permiten usar la palabra, es que si uno consigue tener a los militares de su lado, y si los militares están dispuestos a contener la movilización popular, no hace falta una gran represión de la movilización popular, hace falta una contención mínima y una represión selectiva de la movilización popular. Si los militares se comprometen a hacer esto, entonces la movilización social pierde prácticamente su capacidad, porque a menos que los militares se dividan, la movilización social es incapaz de desestabilizar un gobierno que tiene respaldo militar. Entonces, hemos visto un nuevo papel de los militares como esta especie de escudo frente a la movilización social. Hemos visto este papel de los militares claves en Venezuela. Lo hemos visto en Nicaragua, aunque en Nicaragua hay fuerzas no... Al igual que en Venezuela también, hay fuerzas como paramilitares que no son militares oficiales, ¿no? Los militares también han aprendido a delegar este trabajo para no quedar tan contaminados, pero hemos visto esto en Venezuela, pero también lo hemos visto en otros países de América Latina recientemente, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, una vez que el presidente, en las protestas del año pasado, una vez que el presidente consiguió garantizar el respaldo militar, consiguió mover la capital a Guayaquil por unos días y contuvo la movilización social, y una movilización social que en el pasado hubiera hecho caer al presidente de Ecuador, dada la historia ecuatoriana, en este caso no produjo eso porque el presidente consiguió mantener el respaldo militar. Entonces, lo que estamos, por supuesto, en Bolivia el resultado fue el inverso. Una vez que que la movilización social consiguió que los militares quitaran el respaldo de Evo Morales, y una vez que los militares hicieron esto claro, Evo Morales renunció. Entonces, estos ejemplos nos muestran que los militares están jugando un papel creciente en América Latina, pero están jugando el papel del modo de escudo frente a la movilización social. Y esto, por supuesto, es una tendencia preocupante porque sabemos, por la historia de América Latina, y la historia de Panamá es muy significativa en este sentido, que una vez que los militares empiezan a ganar este rol de árbitros del juego político, después es muy difícil de convencerlos de que no son un jugador en el juego político, que no son el jugador principal del juego político. Entonces, yo veo esta tendencia con gran preocupación. Precisamente abordando el problema de la inestabilidad que no desemboca en un cambio de régimen, ¿qué opinión le merece, doctor, sobre el hecho de que algunos de los países con democracia en América Latina, es verdad que no transitan hacia un nuevo autoritarismo, pero parecen que han perdido capacidad de operar, o sea, que han perdido eficacia en la gestión de los asuntos públicos? ¿Cuál sería entonces la respuesta más adecuada para estos tipos de democracias de baja calidad, digámoslo de alguna manera? Este es un gran problema que trasciende el mero problema de la supervivencia, ¿no? Lo que hemos estado discutiendo hasta ahora es el problema de la supervivencia de la democracia, pero como ustedes entienden, hay una diferencia muy importante entre que un paciente sobreviva y que un paciente esté sano y fuerte. Entonces, esta pregunta tiene que ver con bajo qué condiciones nuestras democracias pueden ser sanas y fuertes.
Y aquí creo que de nuevo tenemos que hablar del compromiso de las élites, pero no ya simplemente con la idea de democracia como principio, sino con la idea de desarrollar la democracia y sobre todo conseguir acuerdos que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Por supuesto, es normal que los diferentes movimientos sociales, las diferentes élites políticas, los diferentes partidos tengan visiones diferentes de hacia dónde la democracia debe ir. Este es el proceso natural. Pero también es importante que sean capaces de encontrar espacios comunes de acuerdo para poder articular y avanzar en estos puntos comunes. Cuando no existe ningún espacio de superposición, entonces realmente la democracia está en un punto muerto. La magistrada Yara Campo pregunta ¿cuál a su juicio sería el principal efecto de la pandemia de COVID-19 para las democracias en América Latina? Esta es una pregunta muy buena y muy difícil de responder en este momento. Sospecho que vamos a ver un efecto de bifurcación y todavía no es muy claro para mí dónde vamos a ver cada uno de estos efectos. Como la intuición que naturalmente tenemos en principio es que el COVID, siendo una crisis tan urgente y tan seria, ha abierto un espacio de oportunidad para estrategias autoritarias, porque permite a muchos gobiernos adoptar medidas de emergencia bajo un estado de excepción que en otras condiciones hubieran sido muy difíciles de adoptar. Entonces creo que este es un posible patrón de erosión democrática como resultado de la emergencia que en algunos casos va a ocurrir y está ocurriendo. Ahora, también mi colega Andrés Malamud de la Universidad de Lisboa ha mencionado en algunos de sus trabajos que esta crisis también abre una oportunidad para que las democracias mejoren como resultado de la crisis de algún modo, porque la crisis va a erosionar, a socavar el poder de algunos gobiernos que no tienen compromiso democrático, en algunos casos que tienen orientaciones autoritarias, y en la medida en que esto existe, esto abre la oportunidad para un cambio político que podría significar una perspectiva mejor para la democracia. Entonces, esto puede ocurrir en algunos países de los cuales hablábamos recientemente. No quiero dar ejemplos, pero creo que es posible en algunos casos. Bueno, doctor, muchísimas gracias primero por su gran conferencia y luego por responder con tanto detalle a todas las preguntas que el auditorio le ha dirigido. Solemos ofrecerle la palabra a los conferencistas al final también para que puedan siquiera cerrar una idea que haya pensado que podía necesitar algún cierre o completar una idea. En última instancia, pues darnos un mensaje de salida pues al final de la discusión del día de hoy. No, simplemente quiero agradecer mucho la oportunidad de compartir este trabajo y este libro con ustedes. Este es un trabajo que nos tomó más de una década realizar y realmente la posibilidad de compartirlo hoy con ustedes es algo fantástico. Así que les agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad y por supuesto agradezco mucho a las y los participantes que nos acompañan por haber estado aquí. Gracias a usted, doctor, y esperemos que no sea la última vez que contamos con usted. Por supuesto. Hasta pronto.